Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal de International Biological College, el Instituto Universitario de Educación a Distancia especializado en medicina natural. En esta ocasión vamos a hablar de una planta que reúne muchas características, además de muy positivas, extremadamente interesantes. Y en este caso vamos a iniciar. Les habla el doctor Roberto Carlos Gálvez. Vamos a hablar de una planta que tiene como nombre científico Hibiscus abdarifa. El nombre común, que quizá ustedes la conozcan principalmente por eso, es la famosa rosa de Jamaica. Es una planta que principalmente las flores que se utilizan generalmente como bebida. ¿Qué características tiene esta planta? Y aquí les vamos a hablar precisamente de 4 características que difícilmente cumple toda planta que nosotros vamos a utilizar. La primera de ellas, que es una planta originaria pues en sus inicios de África, pero que por los climas que se adapta al trópico y al subtrópico se encuentra prácticamente en todo el mundo que esté dentro de esa área de nuestro planeta. Eso la hace bastante fácil de encontrar y el precio es bastante competitivo, y la podemos encontrar desde una farmacia naturista, en los mercados o en los supermercados. Otro aspecto muy interesante, como decíamos, y que tienen muy pocas plantas en este caso, es de que la bebida que se prepara con ellas tiene un sabor extremadamente delicioso, y aparte de eso, el color que presenta la bebida que hemos preparado con la rosa de Jamaica tiene un color agradable precisamente a nuestra vista, tiene un color rojizo más o menos como vino tinto, pero en sí es muy llamativo esto. Este color precisamente se debe a las antocianinas. Todo lo que le da coloración en la naturaleza, ya sea a las plantas, puede ser la hoja, la flor, etcétera, o los frutos, son producidos por antocianinas. Pero cuando son especialmente de este tipo de coloración como rojizo, o que tiene la bebida que nosotros vamos a tomar, generalmente nos va a favorecer el hecho de que las antocianinas, que son las que dan la coloración, o estos pigmentos, favorecen una mejor, digamos, salud cardiovascular. Esa es una de las características. Toda bebida que tenga, sea natural por supuesto, y tenga colores bastante vivos, tienen esa característica, que son ricos en antocianinas, y estos van a favorecer una mejor salud cardiovascular. Aparte de eso, tenemos otra característica interesante y muy importante que pocas plantas la tienen. Hemos mencionado fácil de conseguir, precio económico, el color es bastante atractivo, el sabor es muy delicioso igual, pero también tiene otro aspecto muy importante, y es la concentración de los principios activos. Como sabemos, hay muchas plantas que tienen principios activos en gran cantidad, en gran variedad mejor dicho, pero que la concentración en la que viene es bastante poco, digamos, la concentración es mínima, y eso hace que tengamos que usarlas por un tiempo bastante prolongado. En el caso de la rosa de Jamaica, los principios activos que vienen en ellas vienen en altas concentraciones, y eso permite que desde que nosotros la empecemos a usar vamos a sentir efectos positivos más rápidamente que en otras plantas. Esa es una de las principales, serían las principales ventajas que tiene esta extraordinaria planta. Muy bien. Esta planta decíamos que es originaria de África, pero que se ha distribuido prácticamente por todo el mundo tropical y subtropical, y es un arbusto que puede alcanzar una altura de 3 a 5 metros. Esa es una de sus características. Aparte de eso, es una planta que es rica en vitaminas A, C, B1 y E. Como decíamos, en bastante o en altas concentraciones, que son elementales y necesarias para nuestro cuerpo, pero a la vez tiene minerales como el hierro, el fósforo y el calcio, que nos va a favorecer en este caso principalmente una mejor nutrición. Aparte de eso, dentro de sus efectos ya benéficos para la salud, es excelente para reducir la ansiedad, es un buen antiséptico intestinal y mejora la digestión, que esa es una de las características muy importantes de esta planta. Va a favorecer 3 sistemas muy importantes en nuestro caso, como es el sistema digestivo, porque a la par de que permite una limpieza intestinal, actúa como antiséptico y va a favorecer un pH positivo para nuestra flora intestinal, que es uno de los efectos más positivos a nivel del sistema digestivo. Pero también va a actuar a nivel del sistema urinario, en este caso los riñones
los uréteres, la uretra y la vejiga, permitiendo que todos estos pues sean o queden libres de patógenos, de virus o bacterias, porque su efecto es bastante potente. Esa es una de las características, y permitiendo pues que incluso nosotros hemos probado con pacientes que han tenido infecciones recurrentes y difíciles de eliminar aún con antibióticos bastante potentes. Al estarla tomando por 15 o 20 días o incluso un mes, estas personas dejan de utilizar antibióticos y desaparece la infección causada por bacterias a este nivel del sistema urinario. Pero también por su alto contenido de vitamina C tiene muy buenos resultados para personas que padecen unas tos o problemas respiratorios de forma recurrente, pues se recomienda el uso de esta plantita o de esta flor, mejor dicho. Los antioxidantes que poseen, como decíamos, las antocianinas y otro tipo de antioxidantes vienen en altas concentraciones, y eso va a favorecer definitivamente una limpieza a nivel de todos estos sistemas que hemos venido hablando, gracias pues a la concentración de antioxidantes. Por su alto contenido de vitamina A se recomienda para evitar la ceguera nocturna, fortalece los huesos, como decíamos, por su alto contenido de calcio y también los dientes. Ahora, todo esto que yo les he mencionado y otras propiedades que vamos a hablar a continuación tienen una característica bastante llamativa en esta planta, y es de que todos estos son en base a estudios clínicos que se han hecho en pacientes que corroboran sus efectos positivos. Es útil para combatir la debilidad muscular gracias a su alto contenido de vitamina B1, previene y combate afecciones respiratorias como la anemia y la fatiga, que ya hemos mencionado. También limpia el hígado y los riñones, es algo que nos gusta hacer énfasis porque en procesos o enfermedades renales da muy buen resultado, aparte de otros efectos. Y sabemos que al aumentar cualquier bebida o cualquier planta que tenga un efecto diurético, o sea, nos haga orinar frecuentemente, va a favorecer una limpieza del sistema urinario, y esto pues nos va a ayudar a eliminar líquidos, sobre todo también beneficioso para aquellas personas que tienen la tendencia a retener líquidos, y generalmente pues esto crea una serie de problemas. Y al estar consumiendo esta plantita, esta bebida, que aparte de ser deliciosa y muy llamativa para nuestra vista, pues es fácil de conseguir y tienen efectos extraordinarios. Además de eso, estudios clínicos han demostrado que, por ejemplo, consumiendo esta bebida disminuye hasta en un 39% la concentración de triglicéridos y colesterol en sangre. Esa es una de las principales ventajas de esta bebida que podemos preparar. Los efectos antihipertensivos y cardioprotectores que acabo de mencionar y que son gracias a esta planta, han demostrado que tienen efectos muy marcados cuando nosotros los estamos utilizando. Un científico de la Universidad del Estado de Hidalgo en México comprobó que si nosotros hacemos una comparación de la limpieza en determinada área utilizando o tratando de eliminar bacterias, tanto usando cloro o lejía, que le llaman algunos, y la bebida que se prepara con la rosa de Jamaica, el cloro elimina entre 400 y 500 bacterias de un área determinada, mientras que la rosa de Jamaica elimina hasta 900 bacterias, prácticamente casi el doble, y esto ya son estudios científicos avalados pues por investigaciones, como hemos venido diciendo. Además, Lachman, no sé si se pronuncia de esa forma, pero en 2012 demostró que esta bebida puede eliminar la concentración de cálculos renales también. Pero aparte de eso tenemos otro beneficio muy interesante, y es de que va a beneficiar a aquellas personas, sobre todo a las mujeres en la etapa de la menstruación, permitiendo eliminar los dolores. Hay personas o hay mujeres que tienen la tendencia de que cuando les viene la menstruación viene con mucho dolor y mucho sangrado, y en el caso del uso de esta bebida en esta época va a beneficiarnos porque va a disminuir los cólicos menstruales, pero también va a mejorar el estado de ánimo de las personas, porque va a tener un efecto ansiolítico y antidepresivo. Esa es una de las principales ventajas. Incluso se han hecho ejemplos, muestras usando la manzanilla, que es otra planta muy buena para este tipo de casos, pero el efecto de la rosa de Jamaica es mucho más marcado, de modo que nosotros lo podemos utilizar continuamente. No tiene efectos secundarios, es una planta, recuerden eso, y más que todo solo son beneficios.
Esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta siempre que utilizamos esta planta. Les animo a que la consumamos. Es muy, digamos, aconsejable para niños recién nacidos, para niños de cualquier edad. Les refresca si hay épocas de calor. El efecto es casi inmediato. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que el video haya sido de su agrado. En esta ocasión les saluda el doctor Roberto Carlos Gálvez, esperando que se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestro video y cada vez que ustedes, que nosotros subamos un video, si se suscriben a nuestro canal, les avisarán de que ya tenemos un video. Es un gusto poder dirigirme a ustedes, estimados amigos y amigas, y hasta la próxima.